salvación y predestinación. Suele haber dos preguntas que toda persona que se considera religiosa se hace ante este tema de la salvación. ¿Cómo puedo saber lo que debo creer? ¿Y cómo puedo reconciliarme con Dios? Y la respuesta a estas preguntas se encuentra naturalmente en Dios mismo, afirmando que Él es quien ha tomado la iniciativa en hacer por las personas lo que ellas no pueden hacer por sí mismas. Pero, ¿cómo puedo yo saberlo? La respuesta está clara. Y es porque Dios ha hablado. ¿Y cómo yo puedo ser salvo? Porque Dios ha actuado. Dios habló y Dios actuó. Y para nosotros, esta iniciativa de parte de Dios se llama gracia. Gracia es el amor de Dios para quienes no lo merecen. Gracia es amor que se preocupa, se humilla y rescata, lo cual hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Sin embargo, esta iniciativa de Dios, en cierto sentido, pertenece al pasado. Porque comenzó en la eternidad, se desarrolló progresivamente en la historia de la nación que Dios escogió como pueblo suyo, culminó en la venida de Jesucristo. Y nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 10, que Jesús cuando murió al pecado una vez por todas. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, los versículos 26 al 28, dicen, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero por otra parte, esta iniciativa de Dios pertenece también al presente, aunque lo que Dios dijo e hizo en Cristo Jesús se consumió en el pasado, no quedó allí olvidado, sepultado allí, no. La obra del Espíritu Santo en estos días del nuevo pacto consiste en ¿qué? En actualizar aquel acontecimiento. Es decir, hacer partícipes a los creyentes de hoy en día de las riquezas de la palabra y obra de Cristo en el pasado. Ahora bien, debemos tener una cosa muy clara, que no se trata de una revelación nueva, sino de una comprensión progresiva de lo que Dios nos ha revelado en Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que no nos dejaría huérfanos, ¿verdad? En Juan 14, 26 les dijo acerca del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, el Espíritu Santo es el que está recordándonos constantemente aquellas cosas que Jesús dijo e hizo cuando vino a este mundo. Esto como introducción y como primer punto hablaré de la salvación. Porque el tema de la salvación es crucial en el cristianismo, porque lo vemos a través de toda la Biblia, de principio a fin. Dios actuando en gracia para buscar y salvar a la humanidad. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué es entonces la salvación? Primero quiere decir que salvación no es sinónimo de perdón. Es mucho más que perdón. Es el plan de Dios para el ser humano en su totalidad, lo cual incluye, primero y antes que nada, la liberación de nuestra culpabilidad y del juicio de nuestros pecados. Pero, interesante,
de una manera completa y gratis. ¿Cómo? Adoptándonos como hijos suyos. En segundo lugar, la salvación incluye la liberación de las fuerzas del mal. Porque si Jesús está en nosotros, no puede ser el diablo. Ahora hemos nacido de nuevo y vamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo. Y también, en tercer lugar, con respecto a este punto de la salvación, es la total liberación de nuestra naturaleza caída y de nuestro ambiente social aquí en la tierra. Por eso será ya cuando estemos y el Señor nos llame a su presencia. Allí, todo será diferente a como es ahora en este mundo. Porque ahora, pues, somos imperfectos en todo. Por otra parte, hay mucha gente que piensa que irán al cielo porque no han robado, ni han matado a nadie, y han hecho todo el bien que han podido a todo lo que han podido. Pero están equivocados que irán al cielo solo por eso. Como estaban los fariseos en la época de Jesús, que tenían una exagerada confianza en sus propios méritos. Si nosotros vamos a la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo, encontramos que la palabra que resume la gran bendición que recibió el publicano y perdió el fariseo fue que el publicano fue aceptado, fue perdonado, o como dice la mayoría de las versiones, fue justificado. Y esto, para los fariseos, era una herejía, que Jesús justificara a un publicano recaudador de impuestos, a un pecador. ¿Cómo podía Jesús justificar a un pecador? Y condenar al fariseo, que no era ladrón, que no era injusto, que no era adúltero, que ayunaba 2 veces a la semana, que daba el diezmo de todo lo que poseía. Bien, pues Jesús hizo eso. Justificó al publicano, que era pecador, considerado pecador, y no al fariseo. Pero los fariseos estaban escandalizados porque en la ley del Antiguo Testamento, los magistrados, que están en la escala superior a la de un juez, tenían instrucciones de testificar y de justificar al justo. Y condenar a quién? Al malo, ¿verdad? Es decir, que los magistrados tenían instrucciones de declarar inocente al que era inocente y al culpable al que era culpable. Y esto lo dice Deuteronomio, en capítulo 25, versículo 1, dice: el que justifica al impío y condena al justo son abominación a Jehová. Fijaros, repito. Decía, el que justifica al impío, el que condena al justo, es abominación. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo Jesús en esta parábola del fariseo y publicano, desde el punto de vista de los fariseos. Podemos ahora comprender la indignación de los fariseos, ¿no? ¿Cómo podía Jesús justificar a un pecador impío y publicano? Hay que tener en cuenta que estos dos protagonistas de la parábola son como dos personas representativas de dos grupos con los que Jesús estuvo en constante relación durante todo el ministerio público. Pero vemos la gran diferencia entre uno y otro. Si podéis seguir vosotros y encontráis la lectura de la parábola del fariseo y publicano, veréis que el concepto que tenían cada uno de sí mismos. Primero el fariseo. ¿Qué le dijo el fariseo? Este hombre de muerte. ¿Qué dijo el fariseo? Le decía a Dios: te doy. Yo no soy. Yo ayuno. Te doy la décima parte. Yo gano. Utilizando ese pronombre personal. Yo. Eso es, así hablaba el fariseo. El publicano no. El publicano no hablaba así. Sino el publicano se consideraba como alguien
que necesitaba de esa gracia de Dios, como mencionábamos. Y el publicano ni siquiera se atrevía a dirigirse a Dios, porque no se consideraba digno de la misericordia de Él. Y entonces, ¿qué le dijo? Ten compasión de mí, que soy pecador. Eso fue lo único que dijo el publicano. La verdad es que las palabras del fariseo podemos resumirlas en una frase, ¿no? Y en esta frase: Dios, te doy gracias como yo no soy, porque yo no soy como los demás. Yo soy superior, yo no soy como los demás. Sin embargo, el publicano era alguien que se consideraba necesitado de esa gracia de Dios. Y ni siquiera se atrevía a dirigirse a Dios porque no se consideraba digno de la misericordia de Dios. Y le dijo: ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 19. Sin embargo, vemos cómo el publicano, consciente de sus propias faltas, no hizo ninguna comparación. Si hemos dicho que el fariseo decía que no era como los otros, bueno, por lo menos ese era el sentir que él tenía, ¿no? El publicano no hizo comparaciones porque solo veía su necesidad personal de misericordia. Querida Iglesia del día, este lenguaje del publicano es el verdadero lenguaje del arrepentimiento. Señor, ten misericordia de mí. Bien, pues en vista del concepto que cada uno tenía de sí mismo, no es sorprendente reconocer el veredicto de Jesús. El fariseo fue condenado por Jesús y el publicano fue justificado. Claro, aquí los fariseos, bueno, ponían la mano el Cristo en los cielos, ¿no? Vemos que el fariseo no fue condenado por ser justo, sino fue condenado por su propia autojustificación. Aunque de todas maneras su justicia era en apariencia, porque dice en Lucas 16:15 que Dios conoce nuestros corazones. E incluso en Juan capítulo 2 dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Si el fariseo hubiera visto su corazón, hubiera comprendido que no era digno de su propia confianza. De la misma manera que al publicano no se le justificó porque era un pecador, sino porque reconoció ser pecador. Reconoció ser culpable y merecedor del juicio de Dios. Y entonces clamó por misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento. En otras palabras, los dos merecían el juicio. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni a un uno. Pero solo uno reconoció y pidió a Dios que tuviese misericordia de él. Y es por esto que Jesús dijo a los fariseos en Mateo 21:31 que los cobradores de impuestos y la prostituta van a entrar al reino de Dios antes que vosotros, le decía a los fariseos. Pero no por ser cobradores de impuestos y por prostitución, sino porque el pecado en sí no es la condición para poder entrar al reino de Dios, sino porque uno reconoce que es pecador por eso. Y entonces se arrepintieron y creyeron. Ahí está la clave. En esta diferencia que es fundamental, se ve claramente en qué confiaban tanto uno como el otro para su salvación. La salvación y la vida eterna es un regalo que Dios nos da. No se puede conseguir por méritos. Los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer? A lo que Jesús respondió: que creáis en el que Dios ha enviado. Vemos que la salvación no es nuestra por lo que hagamos, sino cuando la recibimos y creemos. Porque el camino de la salvación
como hemos leído, o como sabemos que dice la Biblia, que es por fe y no por obras. Esto lo leemos en Efesios. Yo creo que ya todos conocemos, o casi todos conocemos, este pasaje de Efesios, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En segundo lugar, este mensaje, la predestinación. ¿Qué es predestinación? Es destinar anticipadamente algo o alguien para un fin. La predestinación o elección siempre ha sido un tema bastante discutido a través de los siglos. Y en ese segundo punto del mensaje no quiero entrar en debate, porque en un mensaje no es un estudio bíblico. Un mensaje no es una clase de escuela dominical. Aunque sí quiero apuntar al hecho de que hay dos posturas extremas en este tema. Una es la del calvinismo y otra es la del arminianismo. La primera sostiene una total depravación del ser humano, el calvinismo. De tal manera que no tenemos ninguna posibilidad de ir a Dios por nuestra propia voluntad. Enseñando que Jesús solo murió por los escogidos. La segunda, el arminianismo, mantiene una parcial depravación del ser humano, de tal manera que podemos ir a Dios a través de la fe. Enseñando que un creyente en Cristo puede dejar de creer en Él y por lo tanto perder la salvación. Entonces vemos aquí dos extremos. A mí no me gusta ir a los extremos, porque entiendo que los extremos no son buenos. Y aunque estas dos posturas, tienen parte de verdad, nosotros iremos a la palabra de Dios para ver cómo ella nos dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios no discrimina, que Dios no es parcial, sino que es un Dios justo, que es un Dios de amor y misericordia y de igualdad de oportunidades para todas las personas. Podemos ver el caso de Abraham, cuando Dios quiso destruir una ciudad llamada Sodoma. Seguramente alguien se acuerda de esta historia. Una ciudad llamada Sodoma, la cual estaba sumida en perversiones sexuales y homosexuales. De ahí viene la palabra sodomía. Abraham intercede diciéndole a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, 50 justos que no han pecado. ¿No la perdonarías por amor a esos 50 justos? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y Dios le responde: si hubiera 50 justos, no la destruiría. ¿O no la destruiré? Génesis 18, versículo 23. Cualquier persona en este mundo, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, debe tener en algún momento de su vida la oportunidad para decidir si acepta o rechaza lo que Dios le pide. Este es un principio fundamental de la libertad humana, con la que Dios nos creó, con ese libre albedrío. En Génesis 2:17, Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Verdad que dijo eso? Pero siguió diciéndole a Adán: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les dio libertad para comer o no comer. En este caso, Dios no quería que comieran. ¿Pero qué hicieron? Pues comieron. Hay quien dice que el árbol del Edén es una figura simbólica, pero aquí lo importante es comprender que Dios puso algo
para que el ser humano tuviera la oportunidad de libremente obedecer o desobedecer. Y ahí es donde viene el tercer punto de vista, la elección. Bien, pues en la elección huimos de los dos extremos, ya que en esta postura nos enseña que Dios puso ciertas normas o condiciones que el ser humano debe cumplir. Y solo aquellos que las llevan a efecto son los llamados para la salvación. Dios los elige desde antes de la fundación del mundo, según el conocimiento previo que Él tiene de quiénes son aquellos que cumplirán esos requisitos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:2. Leemos que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, aquí encontramos Dios Padre, Espíritu, Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos da a entender que la elección no viene de una decisión caprichosa. Este es salvo y este es condenado. No viene de una decisión así, ¿no? Sino que, según la presciencia de Dios, un Dios para que el tiempo no existe, porque Él está fuera del tiempo, Él es atemporal, ya que puede ver el pasado y el futuro, siempre en un presente, en un constante devenir o llegar a ser, ¿no? Ahí está. Es decir, que Dios, Él está fuera del tiempo. Es por tanto entendible que Dios posee el conocimiento previo de todas las cosas antes que se ocurran. Dios puede ver los corazones, Dios puede ver las intenciones, Dios puede ver las decisiones que vamos a tomar antes de que las personas las hayan tomado. De hecho, incluso antes de que hayan nacido. El resultado de esta presciencia, es decir, que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, por ese preconocimiento que Dios tiene, Él ya sabía desde un principio quién va a responder al llamado del Señor para la salvación y quién no va a responder. Él ya lo sabe. Por eso repito lo que dice Pedro: elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento de Dios. Es decir, como Dios sabía quién aceptaría ese llamado o quién cumpliría los requisitos ordenados por Él, Dios los designa como los elegidos. Porque Dios lo conoce todo. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra e incluso, me atrevo a decir, en el infierno. Y eso lo leemos en Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús hace un lamento sobre Jerusalén en una ocasión, en Mateo capítulo 23, y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y termina diciendo Jesús: y no quisiste. Realmente es grandioso ese poder divino. Ese poder capaz de crear una criatura con la suficiente voluntad propia para rebelarse en contra del propio Creador. Pero en su momento, es decir, a su tiempo, Dios mostrará que Dios es un Dios justo. Un Dios justo. Incluso, como comentaba hace poco, imagínate que un hombre que toda su vida ha sido una mala persona y llega al final de su vida, se está muriendo y se arrepiente. ¿Va al cielo o no va al cielo?
Yo no sé si se ha arrepentido porque tiene miedo de lo que habrá después de la vida, de la muerte. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios hará lo que sea justo. Al mismo ladrón en la cruz. Él no se bautizó. No porque no quiso, sino porque no pudo. Sin embargo, Jesús que le dijo, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús sí sabía que ese ladrón que estaba a su lado, realmente estaba creyendo en Jesús. Bien, pues, para ir concluyendo estos pensamientos y estas meditaciones acerca de este tema, yo quisiera ir terminando leyendo el pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es maravilloso ver cómo el Señor nos ha dado respuestas en su palabra para que nosotros conozcamos cómo llegar a ser salvos. De ahí que los salvados son aquellos que han gozado del perdón de Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Aquellos que han sido hechos hijos adoptivos de Dios. Aquellos quienes responden con agradecimiento a esa nueva realidad del amor de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y es maravilloso ver cómo Pablo nos describe a los creyentes, a los que Dios conoció, a los que Dios conoció antes de que nosotros naciéramos, ya nos conocía. También nos predestinó. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Porque estaremos con el Señor eternamente para siempre. Amén. Es cierto que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, es cierto. Pero el amor de Dios se extiende a todo el mundo. Y unos responden a ese amor, otros no. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que casi todos los que estamos aquí en esta mañana ya estamos predestinados. Pero si todavía no has sido elegido o elegida, reconoce que tienes pecado. Tú reconoces que tienes pecado. Arrepiéntete de ellos. Y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y irás al cielo. Que así sea en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.